Vamos a pasar ahora a la población de jóvenes y adultos. Vamos a pasar al primero de la primera patología que vamos a trabajar en jóvenes y adultos, y después, si les parece, hacemos un pequeño recreo y después continuamos con la clase. Dentro de lo que es la población de jóvenes y adultos, una de las patologías más frecuentes es la esquizofrenia. Cuando hablamos de esquizofrenia, Bleuler en 1908 sugirió que esta palabra se refería a la falta de integración de diversos procesos psíquicos como la percepción, la memoria, la personalidad y el pensamiento lógico. Si bien es una patología que surge mucho antes, digamos, que aparezca la palabra esquizofrenia, fue en ese momento en donde se le dio, se la nombró de esta manera. Anteriormente se la conocía como demencia, ¿sí? Se hablaba de demencia o locura. Vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos según este manual de diagnóstico de trastornos mentales, cuáles serían los síntomas que tienen que estar presentes para poder hablar de esquizofrenia. Según el DSM-4, los síntomas característicos, los síntomas presentes, digamos, en las personas con esquizofrenia serían por lo menos 2 de los que vamos a mencionar ahora a lo largo de un mes. Los síntomas característicos serían ideas delirantes, alucinaciones. Las ideas delirantes tienen que ver con una alteración a nivel de pensamiento. Las alucinaciones tienen que ver con una alteración en la percepción. Otro de los síntomas es el lenguaje desorganizado. El lenguaje se observa desorganizado cuando es incoherente o cuando descarrilamiento frecuente refiere a cuando se observa que la persona, cuando hay fuga de ideas, cuando la persona cambia de tema permanentemente o empieza hablando de uno hace una pregunta y la persona responde otra cosa que no tiene que ver con la pregunta, o cuando empieza a hablar de un tema y cambia permanentemente el tema de conversación. A eso se refiere con lenguaje desorganizado. Otro de los síntomas es el comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Este síntoma es un síntoma de tipo orgánico y motriz. Y por otro lado, otro de los síntomas tiene que ver con síntomas que llamamos síntomas negativos. A diferencia de las ideas delirantes, las alucinaciones, que son síntomas de tipo positivo, los síntomas negativos podrían ser, por ejemplo, el aplanamiento afectivo o la abulia. Tienen que estar presentes para poder hablar de esquizofrenia por lo menos 2 de estos síntomas a lo largo de un mes. Solamente se requiere un síntoma de estos cuando las ideas delirantes son muy extrañas o cuando las alucinaciones consisten en voces que comentan los pensamientos y el comportamiento del sujeto. Otra de los criterios, digamos, que tiene que estar presente es la disfunción social y o laboral durante una parte significativa del tiempo desde que inicia la alteración. Una o más áreas de la vida de la persona se encuentran alteradas: el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de sí mismo, o se observan que están por debajo del nivel previo al inicio del trastorno, es decir, empeoran. O también cuando el inicio surge en la infancia o en la adolescencia, se observa fracaso en cuanto a alcanzar el nivel esperable en cuanto al rendimiento interpersonal, académico o laboral. Por ejemplo, cuando la persona cuando la persona interrumpe los estudios y no puede continuar con la escolaridad. Otra de las características que tiene que estar presente tiene que ver con la duración.
se observa que persisten signos continuos de la alteración durante por lo menos 6 meses. Este periodo de 6 meses tiene que incluir al menos uno de los síntomas que mencionamos al principio, las ideas delirantes, las alucinaciones, el aplanamiento afectivo, el comportamiento o el lenguaje desorganizado, y puede incluir los periodos de síntomas prodrómicos y residuales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de esquizofrenia, nos encontramos con distintas fases de la enfermedad. ¿Sí? Hay una primera fase en donde se empiezan a observar algunos síntomas antes de que la persona tenga una crisis o un brote, digamos, psicótico. Luego generalmente ocurre una fase de agudo en donde la persona presenta un brote psicótico y se observan los síntomas que vimos al principio, ¿sí? Durante por lo menos un mes. Y luego de esa etapa viene una fase, de recuperación, ¿sí? Pero podemos observar que hay síntomas, esos síntomas que se observaron en la fase aguda, se encuentran presentes, aunque de una manera menos alterada, todavía se encuentran presentes. Por eso es que se denominan una fase residual o un periodo residual. Es decir, la etapa de crisis va alterando también las mismas funciones, va generando un desgaste y va alterando también el funcionamiento de la persona. Por eso es que se observan también un periodo que se continúa luego de la fase aguda, donde se siguen observando síntomas. Por ejemplo, algunos síntomas que se pueden seguir observando tienen que ver con, a lo mejor la persona no presenta ideas delirantes o alucinaciones, porque ya superó la etapa de crisis, se encuentra medicada, pero puede seguir presentando, se encuentra en tratamiento, pero puede seguir presentando creencias raras, o algún tipo de percepción, o se puede observar más marcado el aplanamiento afectivo, o el comportamiento desorganizado, o las ideas de un comportamiento desorganizado. Otro de los criterios que tenemos que tener en cuenta para hablar de esquizofrenia tiene que ver con claro, la exclusión de trastorno esquizoafectivo y el estado de ánimo. Es decir, que cuando observamos el aplanamiento afectivo, las ideas delirantes, y otros tipos de alteraciones como los que vimos al principio, los síntomas característicos, tenemos que descartar que estos no se deban a otro trastorno, como puede ser algún trastorno en el estado de ánimo. Y acá lo explica, descartar que no ha habido ningún episodio depresivo mayor, maníaco o mixto. Cuando hablamos de episodio depresivo mayor, maníaco o mixto, estamos hablando de trastornos del estado de ánimo. Este no tiene que estar presente en la fase activa, donde los síntomas se observan en esta primera fase. O si los episodios de alteración anímica han aparecido durante los síntomas de la fase activa, su duración total ha sido breve en relación con la duración de los periodos activos y residuales. Es decir, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta para hablar de esquizofrenia es tratar de que es discernir que esta sintomatología tiene que ver realmente con síntomas de esquizofrenia y no con otro diagnóstico. Por eso es importante tener en cuenta también el periodo de tiempo que marcan los criterios diagnósticos, ¿sí? Los signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses y los primeros síntomas que vimos al principio tienen que estar presentes durante por lo menos un mes. También hay que descartar que estos síntomas no se deban al consumo de sustancia o a alguna enfermedad médica. Por eso es que dice el trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia, una droga de abuso o un medicamento u otra enfermedad médica. Es muy común, esto es importante tenerlo en cuenta también, porque es muy común
muy frecuente en los dispositivos de trabajo que mencionamos antes, tanto en modalidad de internación, como en hospital de día, en centros de día, en comunidades terapéuticas. Es muy común el trabajo con lo que denominamos patologías duales. ¿Qué quiere decir? ¿A qué nos referimos con patologías duales? Nos referimos a cuando hay en una misma persona patologías asociadas. Por ejemplo, una persona que padece esquizofrenia y también trastorno por consumo de sustancias. Ahí el tratamiento es más complejo, hay que intervenir con ambas patologías, y también ahí hay que discernir, digamos, si hay ideas delirantes o alucinaciones que se deben, ¿no? Hay veces que hay que prestar atención ahí a lo diagnóstico y es importante, digamos, la evaluación diagnóstica y considerar los tiempos de la alteración. Por ejemplo, cuando hablamos de esquizofrenia podemos observar siempre en la entrevista, en las primeras entrevistas, en la entrevista diagnóstica, en la entrevista de evaluación, la evaluación psiquiátrica, la evaluación diagnóstica, consiste generalmente en varias entrevistas, ¿sí? Porque incluye una parte observacional, la entrevista propiamente dicha, y también generalmente una fase en donde se aplican pruebas, ya sea pruebas psicométricas o proyectivas del área, digamos, de psicología, o pruebas de laboratorio cuando hablamos de trastornos por consumo de sustancias. Toda esta información aporta datos para poder hacer una evaluación diagnóstica. Y cuando estamos estudiando esquizofrenia, podemos observar, cuando preguntamos acerca de la infancia y del desarrollo, digamos, de la persona, que las alteraciones, por más que anteriormente no hubo ningún brote psicótico, no hubo ningún episodio de crisis, no hubo alucinaciones o ideas delirantes muy marcadas, sí puede observarse que hay comportamiento del desarrollo. En cambio, cuando hablamos de un trastorno por consumo de sustancia puro, ahí podemos, si es solamente un trastorno por consumo de sustancia y no hay otra patología de base, en este caso estábamos hablando de esquizofrenia, podemos observar que los síntomas no se dieron a lo largo de todo el desarrollo, necesariamente, salvo que el consumo de gas esté asociado a otra patología que no necesariamente puede ser esquizofrenia. Sustancia, vamos a ver cuáles son las características de personalidad presentes generalmente en aquellas personas que desarrollan una adicción. Pero siempre indagar acerca de la infancia, desde los primeros momentos de la vida, ¿sí? Desde el embarazo a lo largo de todo el desarrollo hasta la actualidad, siempre aporta información relevante para poder hacer un diagnóstico. Por eso es que la duración de los síntomas siempre está incluido dentro de los criterios psicopatológicos, tanto en esquizofrenia como en otros diagnósticos. Siempre es importante tener en cuenta la duración para poder arribar a un diagnóstico más preciso. Silvia, por ahí para los que Sí. no saben de psicología, cuando decís comportamiento desorganizado, por ejemplo, o sea, ¿qué se puede ver en la infancia? No sé, que pueda dar cuenta de eso. Bueno, por ejemplo, comportamiento desorganizado podemos observarlo tanto en la infancia como a lo largo del desarrollo, a través de la infancia más que nada cuando observamos
dificultad para adaptarse a un contexto. A ver, observamos, por ejemplo, niños que no logran adaptarse al entorno escolar, que tienen muchos problemas de conducta, niños de personalidad difícil, que los padres refieren, que siempre fueron difíciles, digamos, en cuanto a acatar normas, en cuanto a el control emocional, ¿sí? Que son niños por ahí difíciles de calmar, difíciles de consolar, ¿sí? Problemas de comportamiento, problemas para poder sostener la escolaridad. Generalmente cuando uno dice, bueno, hay presencia de comportamiento desorganizado en el niño, en el adolescente, generalmente cuando uno pregunta, los padres dicen, y no, la verdad es que repitió, por ejemplo, en el colegio varias veces, no lograba aprendizaje. Por ahí, a ver, no siempre se cuenta con información precisa, porque muchas veces nos encontramos frente a situaciones en donde no hubo un diagnóstico, por lo tanto no hubo ningún tipo de tratamiento, o si lo hubo de manera muy intermitente y muy interrumpida, pero generalmente lo que más se observa es esto, niños que no han podido sostener la escolaridad y que les ha sido difícil sostener otro tipo de dispositivo. A lo mejor iban a un club y observaban y tenían problemas, los echaban del club, niños que que han cambiado de colegio varias veces por sugerencia de la misma escuela, o niños que han tenido problemas de aprendizaje y en la misma escuela han hecho muchos contactos con la familia para que puedan empezar algún tipo que realicen alguna consulta profesional, y muchas veces nos encontramos con que no se han realizado, digamos, esas consultas, no se ha arribado a ningún diagnóstico, o sí se realizaron muchas consultas, pero nunca se arriba a un diagnóstico preciso, por lo cual nunca logró iniciar el tratamiento, o también nos encontramos con que no hay conciencia de enfermedad de parte tanto de la persona como de la familia, por lo tanto nunca se logró adherencia a ningún tipo de tratamiento. Por ahí la patología, entonces en algunas consultas cuando indica la escuela o cuando lo indica algún profesional u otro tipo de dispositivo donde el niño o el joven participó, también se pudo haber indicado y no se llevó a cabo, a veces porque no se cuenta con los recursos para poder sostenerlo. Por eso, cuando hablamos de patologías duales, también estamos hablando de diagnósticos y trastornos complejos y difíciles de abordar, que requieren de la intervención también interdisciplinaria, ¿sí? Desde muchos profesionales trabajando en lo mismo, ¿sí? De cada uno su mirada. A eso nos referimos con comportamiento desorganizado. Y en los adolescentes también es frecuente ¿no? Los padres refieren, se escapan muchas veces de la casa, no saben lo que hace, vuelve a la hora que quiere, o también refieren que no logran incorporar rutinas y hábitos. Esos serían como los indicadores más importantes de un comportamiento desorganizado, a lo que nos referimos cuando hablamos de comportamiento desorganizado. Bien. Otro de los criterios a tener en cuenta para hablar de esquizofrenia, hay que
hay que observar la relación con un trastorno generalizado del desarrollo, si hay historia de trastorno autista o de trastorno generalizado del desarrollo. El diagnóstico de esquizofrenia se realiza únicamente si las ideas delirantes o las alucinaciones también se mantienen durante al menos un mes, o menos tiempo si se han tratado con éxito. Por eso volvemos a lo mismo, es importante tener en cuenta siempre para hacer la diferencia diagnóstica entre un trastorno y otro, la duración. Al principio, cuando mencionamos los síntomas característicos de la esquizofrenia, hablamos de síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos no siempre están presentes en la esquizofrenia, o pueden estar presentes en la fase aguda de la enfermedad. ¿Sí? La fase aguda es la fase de mayor gravedad, ¿sí? El periodo de mayor gravedad de la patología, cuando los síntomas se observan más presentes. Los síntomas positivos vendrían a ser ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, catatonia. Ideas delirantes, como dijimos al principio, tiene que ver con alteraciones a nivel del pensamiento, alucinaciones, alteraciones en la percepción, y el lenguaje desorganizado, como mencionamos antes, puede ser el descarrilamiento, cuando a la persona le cuesta ordenar las ideas, ¿sí? Y justamente ordenar las ideas y poder expresarse de manera coherente, congruente. Ya sea porque se da una especie de fuga de ideas, ¿sí? La persona empieza hablando de una cosa y se va de tema, sigue hablando de otra, y uno dice, esto no se entiende nada, ¿no? Esa es una forma de lenguaje desorganizado. Otra forma de lenguaje desorganizado puede ser también cuando la persona inventa palabras, ¿sí? Una especie de lenguaje idiosincrásico, un lenguaje que solamente lo conoce. Y también hablamos de lenguaje desorganizado cuando observamos que hay otras también alteraciones del lenguaje que dificultan la comunicación. Otras alteraciones podrían ser, por ejemplo, cuando se observa que la persona se encuentra maníaca o muy ansiosa, ¿sí? Y esto le dificulta poder también organizar el lenguaje. Y los síntomas negativos tienen que ver con aquellas funciones, a ver, cuando hablamos de síntomas positivos son funciones que se encuentran alteradas, pero exacerbadas. Y cuando hablamos de síntomas negativos, hablamos de alteraciones en la persona, en donde observamos que hay características que se encuentran disminuidas, ¿sí? Funciones psicológicas que están disminuidas. Dentro de lo que son síntomas negativos, muchas veces se los confunde con algunos síntomas característicos de otras patologías, como por ejemplo depresión. ¿Por qué? Porque en la depresión también observamos generalmente aplanamiento afectivo, alogia, abulia, anhedonia, debilitamiento de la voluntad, falta de un desarrollo personal. Estas palabras, digamos, lo que quieren decir es aplanamiento afectivo, quiere decir que la persona se encuentra con el estado inhibido. Cuando hablamos de alogia, hablamos de un empobrecimiento en el discurso de la persona, en el discurso oral, en el habla. Cuando hablamos de abulia, nos referimos a cuando la persona se encuentra con falta de voluntad, ¿sí? O debilitamiento de la voluntad, y anedonia hace referencia a la falta de placer. Estas son algunas de las características que se encuentran presentes dentro de esquizofrenia y dentro también de otros trastornos, como por ejemplo les decía hace un ratito, en depresión, en otros trastornos del estado de ánimo también. Por eso siempre es importante, por un lado, la fase de evaluación y diagnóstica y tener en cuenta la duración de cada uno de estos síntomas.
ya vamos a ver, cuando veamos la parte de lo que es la entrevista semiológica, en donde se estudian los signos y los síntomas, que no es, que es una fase, digamos, compleja, porque a veces no es suficiente con una sola entrevista con el paciente para poder arribar al diagnóstico, sino que también es importante poder complementar esa información con el dato que pueda aportar datos que pueda aportar la familia, es decir, tener alguna entrevista familiar, o aquella persona conviviente, ¿sí? Si no hay algún familiar directo, la pareja o alguna otra persona que nos pueda aportar información. Si la persona se encuentra institucionalizada, bueno, aquellos que conviven, digamos, con el paciente también pueden aportar información importante. Y por otro lado también, toda aquella información que se puede obtener a través de pruebas, ¿sí? A través de test, a través de pruebas proyectivas, a través de pruebas psicométricas, a través de los test psicológicos, y también a través de, cuando hablamos de pruebas, también incluimos pruebas de laboratorio, ¿sí? A través de también todos los análisis y estudios orgánicos de distintas disciplinas, ¿sí? No solo estudios de laboratorio, sino todo lo que tiene que ver también con estudios y pruebas cerebrales, neuromotrices. Bien. Vamos a hacer, si les parece, un pequeño recreito y luego continuamos con la segunda parte, digamos, de la clase. Ok, muchas gracias. ¿Les parece unos 15 minutos? A ver, si son las 9, unos 15 minutos nos tomamos, así da tiempo para terminar con la segunda parte. Bueno, dale, gracias. Bien, fenómeno, 15 minutos. 9:15 entonces. Bárbaro. Un descanso, Priscila. Hemos hablado entonces, haciendo un pequeño repaso hasta acá, primero mencionamos las distintas áreas, digamos, de inserción para trabajar en salud mental. Hablamos de los distintos tipos de población con los que trabajamos en salud mental. Y ahora estamos en patología mencionando algunos criterios diagnósticos, las características principales de aquellas patologías que más observamos, los equipos de salud mental en estos distintos dispositivos de los que hablamos, ¿sí? ¿Por qué es que elegimos estas patologías, digamos, para describir? Porque, por ejemplo, dentro de lo que es infanto-juvenil, trastorno de los que observamos dentro de los dispositivos que mencionamos, es decir, en los centros educativos terapéuticos, lo que más se trabaja en la consulta privada, en lo que se observa también en las escuelas. A ver, siempre mencionamos, digamos, las patologías más complejas porque son aquellas que requieren de abordajes complejos, de abordajes interdisciplinarios. Y generalmente, a ver, no siempre, pero generalmente el rol del zooterapeuta dentro de un equipo de salud mental va a tener que ver con el abordaje de patologías. No es muy común que se desarrollen equipos de salud mental para abordajes de alguna patología que se puede trabajar perfectamente con un solo tipo de abordaje y de manera particular individual, ¿sí? Cuando hablamos de abordajes de equipo de salud mental, generalmente nos referimos a patologías complejas y que requieren ameritan ese tipo de abordaje, ¿sí? Pero como mencionamos antes, a ver, no perder de vista
que el rol del zooterapeuta no necesariamente tiene que ver únicamente intervención en psicopatología, sino que por eso en la calidad de vida de la persona, la inserción también como parte de